Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Me escuchan bien? Bueno, jóvenes, este es el último tema de urología. Son infecciones específicas, es un tema corto y nos quedarían todavía cinco clases para terminar para que ustedes me abandonen, ¿no es cierto? Entonces nos quedarían, a ver, déjenme ver un ratito, a ver, organizarlo. Nos faltaría todo lo de nefrología, insuficiencia renal aguda crónica, síndrome nefrótico y nefrítico, diálisis y trasplante renal. Diálisis y trasplante pueden ir en una sola clase. Hola, querido Menachín. Un momentito, por favor, jóvenes. No, a ver, dime, Temar, te escucho, hermano. Y ahí la paramos ya. Sí, ahí la paramos. Y sería solamente hacerte un cultivo, nada más. Examen de orina y cultivo y nada más, Menachín. Repetir porque ya el anterior fue hace un mes, ¿no es verdad? Entonces, exactamente. Ex, ex, exactamente. Por eso, hacerte un examen de orina y cultivo, comprobar que está cero y ahí nos despedimos unos 2 o 3 meses más o menos. ¿Listo? Ya, listo. Me alegro que hayas llegado porque el otro día te corretaba por un accidente de una laparotomía hicimos con otros colegas y te corretaba y no sabía que estabas acá, pues no. Ya sé que está, mi hermano, ¿listo? Ya sé que está. Listo, cuidado, igualmente ya, chao, chao. Bueno, van a disculpar, jóvenes. Entonces les decía que nos falta 1, 2, 3 temas. Necesitamos 3 clases para terminar el programa de nefrología. Vale decir una hasta el día lunes y tendríamos jueves de la próxima semana y sábado de la próxima semana para ver puro imágenes, jóvenes. Puro imágenes que les serviría a ustedes para ampliar sus conocimientos en cuanto a la parte urológica. Yo me pondré en contacto con sus compañeros del grupo anterior para ver si ellos pueden contactarse y de esa manera hacer un repaso para todos, ¿me entendieron? Entonces andamos bien nomás. Ahora la clase va a ser corta, el día viernes, el jueves va a ser un poquito larga, lo mismo que el día sábado, pero la próxima semana prácticamente ya terminaríamos el programa. Bueno, jóvenes, vamos a hablar infecciones urinarias específicas. Entre las infecciones urinarias específicas tenemos la tuberculosis, la esquistosomiasis, la actinomicosis, la filariasis y la candidiasis, que no está figurando acá. Entonces, en cuanto a la tuberculosis, es una enfermedad infecto-contagiosa y a menudo mortal. Es más grave en niños y ancianos. La especie causante es el Mycobacterium tuberculoso. Llega al sistema genitourinario por vía hematógena desde los pulmones y el foco primario no es sintomático. Esta clase la vamos a ampliar cuando veamos imágenes, jóvenes. Veamos imágenes cuando les muestre. Les voy a mostrar algunas cirugías que hicimos en cuanto se refiere a ampliaciones de vejiga en el tratamiento quirúrgico para la tuberculosis. Sigamos. Es estrictamente aerobio, se multiplica en 24 horas y puede estar latente durante más de 20 años. En cuanto a la patogenia, puede realizarse por vía aérea. Ustedes saben que los contagios entre los mineros principalmente es por la vía aérea, por las vías respiratorias, hablándoles de cerca o siendo cerca de los pacientes, ¿no es cierto?
El bacilo es fagocitado por macrófagos alveolares y son incapaces de destruirlo. Se genera infección, se caracteriza por el crecimiento en el interior de los fagosomas de los macrófagos infectados. En cuanto a la inmunología, activa células T y células B mediadas por las respuestas. Las linfoquinas atacan a los macrófagos. Con que ustedes jóvenes sepan que la actividad, estas células T, las van a ir conociendo cuando ustedes lean, por ejemplo, por qué está terminando la pandemia, disque, pero parece que está reactivando. ¿Qué pasa con aquellos pacientes al hablar de la pandemia? Que cuando se les pide una prueba rápida, cuantificada, una prueba ELISA cuantificada, vienen con poca cantidad de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina tiene que estar negativa y la inmunoglobulina G debería estar alta. Entonces, se hizo un estudio en estos pacientes donde tenían miedo que al no haber desarrollado inmunoglobulina G, prácticamente esos pacientes tendrían alta susceptibilidad de contraer una serie de enfermedades que lo lleven a la muerte. Entonces, se hicieron investigaciones a qué se debía en esta pandemia de que unos pacientes terminaban con una inmunoglobulina G elevada y otros pacientes terminaban con casi nada de detección de inmunoglobulina G. Entonces ellos dijeron, los que estudian, los inmunólogos principalmente, que mientras nosotros tengamos estas células T, que son las que defienden nuestro organismo, las que se encargan de la defensa de nuestro organismo, de a poco, paulatinamente, estas células T irían estimulando y aumentando el crecimiento de la inmunoglobulina G. Esto es lo que yo leí. No soy especialista en esta rama, pero me llamó la atención en cuanto se refería a la baja cantidad de inmunoglobulina G en pacientes que habían traspasado el COVID, que habían salido airosos del COVID. Entonces me llamó la atención, y si alguno de ustedes investiga un poquito más al respecto, van a ver que las células T que se encargan de la defensa de nuestro organismo, son importantes en cuanto se refiere a seguir manteniendo la defensa en nuestro organismo, pese a que ya las personas mayores, ustedes saben, somos más susceptibles de contraer otra serie de patologías por la disminución de nuestro sistema inmunológico. En cuanto a la patología, el sistema urinario es invadido por el torrente sanguíneo. Afecta al riñón, la próstata, el epidídimo, que son los principales implicados. ¿Se acuerdan que en cuanto al riñón se refiere, la tuberculosis afecta al riñón? Por supuesto que sí. ¿Y crean cavernas en el riñón? Por supuesto que sí, como existen también cavernas en los pulmones, ¿no es cierto? Pero hoy en día, antes sí se veían esas cavernas, hoy en día menos, y en cuanto se refiere, ya esto como una historia para ustedes, antes se hacían trabajos, eso yo lo vi, en caso de tuberculosis. Ustedes saben que la streptomicina se utiliza para combatir la tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Entonces se introducían unos catéteres hasta el riñón y se hacían unos goteos con streptomicina para el control de la tuberculosis. Por supuesto, al comienzo dio buenos resultados, pero después, a medida que se fue conociendo las consecuencias de la tuberculosis, prácticamente se dejó de hacer estos ensayos. Los ureteres, la vejiga y la uretra, el pene y los testículos, conductos deferentes y las vesículas seminales son invadidas por dispersión. Van a ver ustedes, les voy a mostrar en imágenes más adelante, cómo afecta el riñón, cómo afecta el ureter, cómo afecta la vejiga, cómo afecta la próstata y a las
vesículas seminales. Existe, cuando hay daño tisular, existe una necrosis, fibrosis y calcificación. Vamos a ver en cuanto a la fibrosis que ocasiona en la vejiga y las consecuencias terribles que la tuberculosis ocasiona en estos pacientes jóvenes. Imagínense que si la vejiga de ustedes pierde capacidad, por supuesto que va a haber una polaquiuria. Yo me acuerdo de un paciente que operé, tenía que venir el pobre paciente de Montero, y nadie lo quería traer acá a Santa Cruz porque todo el tiempo tenía que bajarse a orinar. Lógico, si la vejiga pierde su distensibilidad, se vuelve de pequeña capacidad y los riñones siguen enviando orina a la vejiga, y ese pobre paciente prácticamente era conocido por los colectiveros y los taxistas y no lo querían traer, hasta que le dije, bueno, colocate un Uripen. El Uripen es un preservativo que se le corta la puntita y en la puntita se le amarraba un tubo de plástico y tenía un colector de orina amarrado en el tobillo. Entonces ese paciente prácticamente la orina escurría por el pene, pasaba por el Uripen, por el preservativo, que estaba conectado a una manguera hasta que llevaba al reservorio de orina, que era una bolsa colectora de orina amarrado en su tobillo. Era un poquito triste para el hombre, pero así nos mantuvimos hasta que lo operamos, jóvenes. Vamos a ver, les voy a mostrar una imagen, la ampliación de vejiga que hicimos. El cuadro clínico. No hay síntomas, casi no hay síntomas y signos al principio, pero a medida que va aumentando hay fiebre, cansancio, falta de apetito, pérdida de peso, disnea, la tos con expectoración purulenta y hemoptoica, cuando ustedes saben cuando es pulmonar, sudor nocturno y depresión. Ustedes saben que el tuberculoso tiene un cuadro clínico típico, ¿no es cierto? Las febrículas, no fiebre, las febrículas son vespertinas, o sea, en la tardecita, y el paciente siente un cansancio importante, un decaimiento general, y la pérdida de peso prácticamente hace que uno investigue un cuadro de tuberculosis en esos pacientes, así se lo diagnostica clínicamente. Aquí está lo que les decía, jóvenes. Miren acá, aquí está el riñón, ¿no es cierto? Y estas son cicatrices prácticamente, son pequeñas cavernas como en el pulmón que se van presentando en el riñón. Vean acá cómo la tuberculosis va comprometiendo el parénquima renal. A medida que va comprometiendo el parénquima renal, ustedes saben, aquí están los cálices. El cáliz, ustedes saben que es convexo, ¿no es cierto? Un cáliz es así, como le estoy dibujando. Pero a medida que la tuberculosis avanza, el cáliz se va aplanando y se hace convexo, es como de beso, estirar el pico para afuera, así, y aquí es cóncavo, yo me equivoqué. Cuando está la punta para adentro es cóncavo y cuando está la punta para afuera es convexo. Entonces se va aplanando el cáliz y va perdiendo su elasticidad y se hace convexo, prácticamente pierde su estructura, su forma, el cáliz. Luego se ve comprometida la pelvis y esa orina con el bacilo de la tuberculosis va bajando por el conducto ureteral, hasta que desciende a la vejiga. Pero ¿qué ocurre en el ureter? Ataca la mucosa ureteral, hace una lesión en la mucosa ureteral y esa lesión, imagínense, como una ampollita, una vesícula que le apareciera por dentro a ustedes, aparece una vesícula en la mucosa ureteral que luego cicatriza, pero esa cicatrización prácticamente
hace que pierda su elasticidad del ureter. Por eso es que cuando una de las complicaciones de la tuberculosis urinaria, tanta cicatriz que ocasiona en el ureter, hace que el ureter se vuelva rígido. ¿Rígido por qué? Porque pierde su elasticidad, se hace rígido y se acorta. Se acorta. Al perder la elasticidad, se acorta el ureter y al acortarse facilita el reflujo vésico-ureteral. Otra de las complicaciones es que cuando esa orina con esos bacilos llega a la vejiga, entonces ataca la mucosa vesical, ocasiona una hiperemia, un edema y luego una erosión de esa mucosa vesical. Si me permite la expresión, se provoca una herida de la mucosa. Pero el organismo se defiende ocasionando una cicatriz. Se cicatriza esto y al cicatrizarse hace que esta porción de la vejiga pierda su elasticidad. Esto ya no se dilata más. Así como atacó esta porción de la vejiga, mientras este está cicatrizando, otra lesión está apareciendo. Luego, mientras esta cicatriza, va apareciendo en diferentes partes de la vejiga hasta que la vejiga pierde su elasticidad y la vejiga se va retrayendo, se hace más pequeña, jóvenes. Y al hacerse más pequeña y no se dilata, no se distiende en forma normal, entonces la orina llega y como no se distiende, rápidamente sale hacia afuera. ¿Me entendieron estos jóvenes? Cualquier duda ustedes tienen que preguntarme, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, luego de comprometer, luego de atacar aquí a la vejiga, la orina baja, compromete la uretra prostática y las glándulas prostáticas y nos da también una tuberculosis prostática que nos puede comprometer también la vesícula seminal. Pero ¿cómo va a llegar a la vesícula seminal? Por esa orina contaminada. Les decía que aquí está el esfínter externo, el esfínter estriado está acá, que tiene estrecha relación con el verum montanum, donde desembocan los conductos eyaculadores. El conducto eyaculador atraviesa la glándula prostática desde la vesícula seminal que se encuentra a este nivel, acá y acá, son dos vesículas seminales. Entonces, el bacilo de Koch va por el conducto eyaculador y ataca la vesícula seminal. Y por el deferente llega y ataca el epidídimo. Este epidídimo que hemos dicho nosotros que en los jóvenes y en todo hombre el testículo y el epidídimo tiene que, si me permiten la expresión, bailar, estar sueltos dentro de la bolsa escrotal. La piel escrotal es dentro del escroto. Si ustedes, si quieren jóvenes, cuando vayan al baño, se van a palpar su testículo, prácticamente el testículo está libre, entra en contacto con la piel, pero se encuentra libre, completamente libre. Cuando hay tuberculosis epididimaria, el epidídimo, que están viendo la flecha, se pega a la piel del escroto, y esa piel del escroto hace que se fistulice. Hay una fístula entre el epidídimo y la piel del escroto. Entonces comienza a salir un líquido medio amarillento, medio purulento, pero no solamente una sola boca, si me permiten la expresión. Hay 2, 3, 4, 5 bocas del epidídimo hacia la piel y la gente piensa que es un cuadro infeccioso y comienzan a darle antibióticos y ustedes saben que la ciprofloxacina no va a matar al bacilo de Koch, la gentamicina no lo va a matar al bacilo de Koch. Tiene que ser un tratamiento
específico para la tuberculosis. Entonces, cuando ustedes vean lo típico, lo patognomónico de la tuberculosis epididymaria, es que el testículo se encuentra pegado, bastante pegado a la piel del escroto. No, el testículo ustedes van a palpar, no está libre como en ustedes, está pegado, no se siente que eso no se mueve dentro de la bolsa escrotal. Entonces, para el diagnóstico, ustedes con la mano enguantada comprimen un poquito aquí el epidídimo y en un frasco de vidrio reciben el contenido purulento en un frasquito de vidrio y eso ustedes lo envían al laboratorio y piden pesquisa de BK en secreción purulenta. Mandan a la Cruz Roja y la Cruz Roja prácticamente les va a identificar el bacilo de Koch. Esa es una tuberculosis epididymaria. Entonces, ustedes tienen el diagnóstico hecho y ustedes, ese paciente, tienen que derivar a la Cruz Roja. Yo prácticamente no hago tratamiento para la tuberculosis, ¿no? Ese tratamiento está en manos de la Cruz Roja, es un tratamiento completamente gratuito. El Estado regala los medicamentos y hace su tratamiento para la tuberculosis. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Doctor, disculpe, no supiera acerca de las dosis que se da, si son las mismas que en el caso de una tuberculosis pulmonar. Son las mismas dosis, jóvenes. Yo sé que se utiliza el INH, el mitambutol, la isoniazida y la rifampicina. Prácticamente yo estoy un poquito ya por fuera de los esquemas de la rifampicina. Hay creo esquemas que no duran más de 3 meses. Yo estudié el tratamiento de la tuberculosis durante 1 año utilizando streptomicina, INH y el etambutol. Pero hoy en día han cambiado y sé que hacen tratamientos mucho más cortos en base al rifadino, a la rifampicina. Pero honestamente, jóvenes, yo estoy por fuera de eso. No sé las dosificaciones exactas, ya no me acuerdo creo que la INH viene de 100 miligramos, pero aún así son esquemas nuevos que utilizan en la Cruz Roja, porque son pacientes que se dedican solamente a la tuberculosis. Yo como cirujano me encargo de resolver las consecuencias que deja la tuberculosis. ¿Y a qué se refiere? Si la vejiga queda rígida, y son vejigas de pequeña capacidad, entonces, fíjense, están viendo mi cursor, ¿no es verdad? Entonces nosotros abrimos el abdomen, agarramos el intestino delgado. Nosotros sabemos que hay duodeno, yeyuno y el ileón, ¿no es verdad? Entonces, preparamos una bolsa, o sea, imagínense que esta arteria sea un intestino, el intestino delgado. Entonces, yo separo este intestino, corto acá y corto acá, pero el intestino tiene que estar en contacto con el meso, porque de ahí le viene la irrigación. Separo esta porción de intestino y con esta porción lo anastomoso, hago una anastomosis término-terminal. Entonces tengo esta porción libre de intestino delgado, lo abro en un sentido y cierro en otro y me invento una bolsita. Imagínense una bolsa de plástica, ya que está suturada, bien cerrada y tiene su boca abierta. Aquí está la boca. Esto cuando nos veamos yo les voy a indicar cómo lo hacemos, joven. Entonces, estoy acá con el intestino delgado, con mi bolsita de intestino delgado, hago una incisión en la cúpula de la vejiga, abro la vejiga y esa bolsa que tengo de intestino hago una anastomosis con el cuidado de no crear una cintura entre el intestino y la vejiga. ¿Me entienden? Porque esa cinturita después me va a dar problemas.
Entonces, amplío la capacidad de la vejiga, le pongo el intestino y prácticamente tengo una porción de vejiga y una porción de intestino. Con eso he conseguido vejigas hasta 2.500 centímetros cúbicos de capacidad. El mayor problema que uno enfrenta, pero es llevadero, es el moco que produce el intestino. De ahí es que al comienzo hay que dejar una talla vesical acá para lavar el moco, dejamos una talla en la vejiga y dejamos una sonda uretral de buen calibre, cosa que el moco a veces, si dejaría una sonda nomás, con seguridad me va a tapar, pero tengo dos sondas de grueso calibre en la uretra y en la vejiga. Entonces realizo lavados de la vejiga para aspirar por esta sonda el moco. Lógicamente, a medida que va pasando el tiempo, ese moco va disminuyendo, va produciendo menos moco, pero nunca deja producir moco. Ya cuando yo me doy cuenta que el moco va disminuyendo, entonces si disminuye el moco y aumenta la capacidad de la vejiga, esa orina que ya va a bajar a la vejiga se mezcla con el moco, pero ya no ocasiona esa densidad tan grande como es cuando recién se realiza la anastomosis. Entonces, cuando yo veo que la orina, si me permite la expresión, es más ralinga, es más ralita, saco mi talla vesical, la saco y permito ya que todo drene a través de la uretra. Cuando yo veo que la orina, la calidad de la vejiga, la densidad, y veo que no es tan densa, saco esta sonda y el hombre comienza a orinar en forma normal. Les decía que el hecho de tener una capacidad de 2,5 litros o de 2 litros hace que ese moco que nunca deja de dar se mezcle con mayor cantidad de orina para que quede más ralita ese compuesto que es moco de intestino delgado del ileum con la orina y facilite la salida en el momento de la micción. Esa cirugía se llama... Ay, Dios mío. Normita, buenos días, ¿cómo le va? Gusto saludarle. Hablé con el doctor Gandarilla y el doctor Gandarilla me dijo que las clases se postergaron para el día jueves a las 4 de la tarde. ¿Es así, Normita? Gandarilla es el otro que me toca. Después del usted es una reina, Normita. Entonces le llevo su café, yo voy a llevar cuñapé y unas empanaditas con queso, ¿listo? Ya. Nunca he entrado a Moodle. Ahorita estoy pasando clases con los alumnos por Zoom. Estoy pasando por Zoom. Listo. Listo, Normita. Estoy listo, que le vaya bien. A las 4 en punto estoy allá. Hasta luego, Normita. Bueno, jóvenes, que nos van a entrenar. Parece que hay algún problema con el Zoom en cuanto se refiere a la plataforma de la universidad, y nos están capacitando mucho más todavía para que nuestras clases virtuales sean a través de Moodle. Yo la verdad que nunca he manejado Moodle y seguramente debe ser mejor. ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto con Moodle? No, doctor, en mi caso no. No, doctor. Bueno, ya el jueves tengo una capacitación a las 4 de la tarde y vamos a ver qué ocurre. Pero yo quisiera terminar con ustedes sin meterme todavía a Moodle. Quisiera terminar con Zoom y con el otro grupo, hacer con Moodle, y yo voy a ver las virtudes de uno y de otro. Bueno, sigamos, jóvenes. Les decía que la cirugía se llama neoiliocistocitomy.
cistoplastía de ampliación. Ese es el nombre. Neo viene de nuevo, ¿no es cierto? Cisto viene de vejiga. Ustedes saben que la cirugía, si retiro la vejiga, el nombre se llama cistectomía, ¿no es verdad? Entonces, neo, cisto, nueva vejiga, neocistoplastía, hago una cirugía plástica, neoileocistoplastía de ampliación, o sea, neoileo con el ileón, amplio cisto, nueva vejiga, cistoplastía de ampliación, ese es el nombre, neoileocistoplastía de ampliación. Es una cirugía hermosa, jóvenes, larga, sí, tardábamos, al comienzo tardábamos como unas 6 horas, ya fuimos mejorando el dicho y prácticamente nunca pudimos hacer en menos de 4 horas, lo máximo que tardábamos eran 4 horas, lógicamente no solamente esto yo como cirujano oncólogo, sino de otra cirugía general que hemos hecho bastante era de la vida primero de nuevo. Sigamos. Entonces esos cambios se dan jóvenes. Vean, riñón y uretera asintomático, dolor sordo en flanco, cólico renal por coágulos y cálculo. La infección baja al riñón, del riñón a la vejiga. Les decía acá, la infección baja acá. Aquí ven un cálculo que está bajando, o bien produce una ulceración del ureter, luego cicatriza y se vuelve ese típico carácter arrosariado, como un rosario, pero el uréter pierde su elasticidad y se hace rígido. Aquí en la vejiga ataca la pared de la vejiga y pierde su capacidad, ya no se vuelve elástico, sino la capacidad más o menos se retrae tanto la vejiga que he visto vejigas hasta solo de 200 y 150 centímetros cúbicos. Son vejigas pequeñas, jóvenes, y es triste la vida de esos pacientes porque día y noche están orinando a cada rato. Vean la vejiga, existe disuria, polaquiuria, nicturia, hematurio y el dolor suprapúbico. ¿Cuándo va a haber el dolor suprapúbico? Cuando esos pacientes se aguantan de orinar, pero esa distensión les causa un dolor intenso porque pierde su elasticidad, le causa un dolor intenso en el hipogastrio, con la consiguiente fuga de la orina. Se provoca una incontinencia urinaria en esos pacientes jóvenes y se orinan los pantalones. Es triste ver un paciente con esta patología. En los genitales, por vía hematógena, puede pasar al epidídimo y puede inflamarse y engrosarse. El conducto deferente, también se ve comprometido y ustedes han palpado un rosario, ¿no es cierto? Y se muestra el conducto deferente como un rosario. El epidídimo no es palpable, se palpa como algo duro, grande, y no se palpa como normalmente palpamos. Puede haber un hidrocele por un proceso inflamatorio. La eyaculación, por supuesto que es dolorosa, se presenta hematospermia, o sea, sangre con el líquido espermático. Puede haber esta fístula escrotal que les decía, se provoca una fístula que une el epidídimo al escroto. Los coitos son dolorosos. La próstata, normales de la palpación, existen áreas de dilatación y la vesícula seminal se encuentra estructurada, crecida y se encuentra fija, por lo tanto pierde su movilidad. Normalmente, jóvenes, la vesícula seminal en ustedes no debe palparse, no se palpa la vesícula seminal. Si yo palpo la vesícula seminal en ustedes, debo sospechar seminal, hay un cáncer, o bien una tuberculosis de la vesícula seminal. En esos casos sí se hace palpable. Al examen físico
El cuadro muestra un paciente con una enfermedad crónica. No hay, abdominalmente no se hace nada, pero lo demostrable, lo patognomónico que les digo, la fístula en escroto. Ustedes ven una fístula en escroto, no se metan a dar antibióticos. Comprimen ustedes ese escroto, sale un líquido y les dije que con un frasquito de vidrio recolectan ese contenido medio purulento y mandan a la Cruz Roja y ponen pesquisa de BKA. Hipótesis diagnóstica, tuberculosis epididimaria en signo de interrogación. En cuanto al examen rectal, la próstata se encuentra firme e irregular. En el laboratorio, en el examen general de orina, va a haber piuria persistente en el cultivo o en los frotis teñidos con azul de metileno. El cultivo para bacilos de la tuberculosis se encuentra en orina. Ustedes saben que nosotros antes teníamos que hacer 5 muestras de cultivo de orina de 24 horas. Esto yo lo aprendí así cuando estaba haciendo la especialidad en el Brasil. Imagínense lo terrible que era a una mujer o un hombre durante 5 días. Claro, no los 5 días, sino de 24 horas, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, tenía que juntar un frasco de orina. De las 8 de la mañana hasta de la mañana del otro día, otro frasco, y así 5 días jóvenes, tenía que enviárselo al laboratorio a que se haga la pesquisa de BK para el diagnóstico de la tuberculosis. Eso ya cambió y luego se redujo a 5 días en orina de 12 horas. Pero también se vio que recolectando orina de 12 horas durante 3 días, prácticamente suficiente para el diagnóstico de tuberculosis urinaria. Cuando hay duda, mis queridos jóvenes, cuando hay duda de si es o no es una tuberculosis urinaria, se debe enviar esa orina que se sospecha a un cultivo que dura 6 semanas. Con ese cultivo durante 6 semanas prácticamente no existe ninguna duda. Es el cultivo que nos garantiza que si hay o no hay una tuberculosis. En el examen, en el hemograma puede presentarse anemia cuando hay enfermedad avanzada. También se puede inocular en el conejo para el diagnóstico, pero esto prácticamente ya no se hace, ¿no es cierto? La prueba de la tuberculosis para PPD se inyecta tenemos una placa de tórax donde veamos, miren esas cavernas, son cavernas que se presentan en el pulmón. Las mismas cavernas se presentan en el riñón. En la urografía excretora, hemos dicho, se ve el riñón comprometido, el ureter. El ureter se va a ver rígido, se acorta y ocasiona reflujo. En la vejiga, con contraste, se ve de pequeña capacidad, ¿cierto? Miren, aquí está la vejiga de pequeña capacidad, es un catéter, esta es una pielografía ascendente. Están viendo, el catéter viene de afuera, llegó a la vejiga, entró al ureter y se mandó contraste, donde miren prácticamente los cálices pierden su forma, de cóncavo se hacen convexos, pierden su elasticidad y pierde la morfología renal. Vean, destruyen los cálices y las papilas. La papila, o sea, el infundíbulo prácticamente se destruye. Vean, los cálices están mordidos. Acá hemos dicho de cóncavo se hacen convexos. Se ve en los polos del riñón calcificación de los cálices. Y el ureter recto y dilatado. Vean, el ureter recto, o sea, rígido, y se encuentra dilatado. Aquí están los cálices ulcerados, vean.
son cálices ulcerados, y el infundíbulo, este es el cáliz, y aquí está el infundíbulo que está dilatado. En cuanto a la radiografía simple, uno ve calcificaciones en el riñón derecho, glandular y suprarrenal. Entonces, esas calcificaciones ya nos hacen sospechar tuberculosis. Lo mismo que cuando en la próstata, en la glándula prostática, mis queridos jóvenes, dependiendo del tamaño de la calcificación, nos hace sospechar de tuberculosis. Cuando una calcificación en la próstata es grande, hay que sospechar de una tuberculosis, porque puedo tener una calcificación en mi glándula prostática, por supuesto que sí, pero son calcificaciones pequeñas. Una calcificación grande no es un diagnóstico exacto, pero sí es una gran probabilidad de tratarse de una tuberculosis prostática. Ya ustedes saben cómo se diagnostica. Vean, aquí están los cálices, el ureter está recto, dilatado, existen abscesos parenquimatosos poco definidos. Aquí está la vía excretora que está dilatada, ¿cierto? La exploración instrumental. ¿Puedo utilizar un cistoscopio? Claro que sí. Con el cistoscopio voy a ver todo lo que está ocurriendo dentro de la uretra y más aún dentro de la vejiga. Con el cistoscopio voy a saber, voy a medir cuánto de líquido está entrando a la vejiga. Por eso yo, al colocar el cistoscopio, lo primero que hago es vaciar el contenido de la vejiga y coloco el suero de 1000. A medida que el suero va entrando a la vejiga, ese paciente comienza a quejarse de dolor. Yo me fijo en el suero, cuánto de suero entró a la vejiga, para yo saber exactamente cuánto mide esa vejiga. ¿Por qué? Porque yo tengo que recalcar al paciente, me vas a indicar cuando sienta ganas de orinar. Entonces el paciente está entrando, puede entrar 100 o 150 y yo, doctor, tengo ganas de orinar. Ahí me fijo cuánto entró de suero y yo sé exactamente cuánto de capacidad tiene esa vejiga, ya para proyectarme, ir planificando el tratamiento quirúrgico. Los diagnósticos diferenciales son con una cistitis, una pielonefritis, una epididimitis inespecífica crónica, puede hacer sospechar. En todos estos cuadros de epididimitis, jóvenes, el epidídimo está libre, la piel escrotal no se pega al epidídimo. La única causa por la que el epidídimo se pega al escroto y se abra es solamente cuando hay tuberculosis epididimaria. Luego la nefrocalcinosis, papilitis necrotizante, riñones en médulas esponjosas, etc. El tratamiento aquí está. Se trata con una enfermedad genética isociazida de 200 miligramos, que la isociazida de 300 miligramos, que no sé si me haya dado. Por eso dice de 300 miligramos, y creo que a medida que iba pasando el tiempo, se iba disminuyendo la dosis, algo me acuerdo. La rifampicina sé que viene de 600 miligramos diarios, aquí está el taputol, y la streptomicina es 1 gramo intramuscular diario, con la precaución de que la streptomicina tiene una complicación. ¿Cuál es la complicación de la streptomicina, jóvenes? Hepatotoxicidad, doctor. ¿En la qué? Es hepatotóxico, doctor. Hepatotóxico, ¿eso me quiere decir? Sí, doctor. Ya. La streptomicina los vuelve sordos a los pacientes jóvenes, pierden la capacidad auditiva. Esa es la mayor complicación de la streptomicina. ¿De qué es hepatotóxico? Es, pero en menor grado, ¿entienden? Entonces, antes les digo, nosotros teníamos que utilizar hasta 6 meses de streptomicina intramuscular, luego le bajaron a 3 meses, y aún así, a la larga, esos pacientes quedaban sordos utilizando 1 gramo intramuscular diario.
Era terrible, jóvenes. Yo creo que ya la estreptomicina, no sé, tendría yo que ver los últimos tratamientos. No sé si siguen utilizando estreptomicina para el tratamiento de la tuberculosis. Ustedes que están en este sentido más actualizados que yo en el uso de la estreptomicina, me dirán. Ustedes acaban de pasar con Toledo, ¿no es cierto? ¿Qué les dijo Toledo de la tuberculosis? ¿Utilizan todavía estreptomicina o no? No, doctor, ya no se usa No se usa de eso. Exactamente, como les digo, es terrible. La ototoxicidad no es hepatotóxico, es ototóxico. Oto viene de otorrino, viene de oído, ototóxico. Por eso que esto es terrible, la estreptomicina. En cuanto a la tuberculosis vesical, el tratamiento para la infección urinaria primaria, hay tuberculosis de epidídimo, que es quirúrgico, claro que sí, pero yo no debo operar a mi paciente de su epidídimo mientras no termine el tratamiento de tuberculosis. Lo que quiere decir, yo no voy a hacer ampliación de vejiga mientras no termine el tratamiento antituberculoso. No voy a sacar el epidídimo mientras no termine el tratamiento antituberculoso. No voy a tocar nada de la vía urinaria mientras no termine el tratamiento de la tuberculosis. ¿Está correcto, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, en cuanto a la cistitis aséptica, es rara de inicio súbito. No se encuentran patógenos bacterianos urinarios, son usualmente negativos. La etiología, micoplasma, la clamidia y el adenovirus. Son cuadros molestosos en hipogastrio que dan esa sensación de infección, pero ustedes hacen el examen de orina inductivo, sale negativo y está relacionado mucho, lo confunden esta cistitis aséptica con una tuberculosis. Entonces, por eso es que lo puse acá, porque cuando veíamos esto, como no hay desarrollo de bacterias, se pedía pesquisa de BK y pesquisa de BK. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico se va manifestando parecido a una TB, pero en esta cistitis aséptica no hay erosión de la mucosa vesical. Inflamación aguda de la vejiga, hay irritabilidad vesical, hematuria terminal, ulceración superficial, mucosa roja y edematosa, dilatación de los ureteres inferiores, pero no hay pérdida de la elasticidad de la mucosa vesical, no disminuye su capacidad. Esa es la diferencia, por eso es que puse todo esto joven. Tenemos síntomas: secreción uretral clara, urgencia miccional, frecuencia miccional, hematuria terminal y un malestar doloroso y suprapúbico en el proceso de la inflamación. Signos: hipersensibilidad suprapúbica y puede haber secreción uretral. En el laboratorio hay leucocitosis, hematuria, frótico con ausencia de bacterias, datos radiológicos. En la urografía excretora puede revelar dilatación de los ureteres inferiores, la cistografía puede revelar el flujo y una imagen de la vejiga que es pequeña por el dolor. Ustedes curan ese cuadro de cistitis y la vejiga recupera su elasticidad. Tratamiento: la tetraciclina o clorafenicol. Ya no se utiliza la tetraciclina, tampoco la estreptomicina, la neoarfenamina, medidas generales sedantes. Se utilizan sedantes vesicales, analgésicos y narcóticos y baños de asientos calientes. ¿Entienden? Yo no he visto, está descrito, pero yo no he visto. Por eso se pone juntamente a tuberculosis, pero no es un cuadro de tuberculosis. Tratamiento: por lo menos 4 o 6 meses de terapia medicamentosa. Se indica una mejor nutrición, se evita el contacto social con los miembros de la comunidad y verificación del funcionamiento del hígado 2 veces por mes. ¿Qué es la esquistosomiasis? El causante del esquistosoma hematobium es un tremátodo bigenérico, vive en el plexo prostatovesical,
afecta al sexo masculino y transporta a la hembra de 20 a 0,25 milímetros. Ese es el esquistosomia hematomio. Los huevos son transportados a la piel de los seres humanos por el sistema subcutáneo. La cercaria se libera. Ustedes, este tema, jóvenes, como vamos a ver, madura en la sangre portal intrahepática. La oviposición en las venas de la pelvis y la pelvis, o sea, por encima de la pelvis de la vejiga, aparece ese plexo venoso. En el músculo liso del detrusor se anida el epitelio de la vejiga, o sea, en el detrusor, en la pared mismo de la vejiga. Ahí donde se producen ovocitos. Los ovocitos en la orina contaminan el agua dulce, o sea, esos ovocitos que estaban en la pared de la vejiga se abren hacia la cavidad de la vejiga y estos ovocitos salen con la orina y se alojan en los caracoles de agua dulce que existen en los ríos, donde el ciclo se completa. O sea, nosotros cuando vamos a bañarnos a un río, nosotros aspiramos o metemos a nuestro torrente sanguíneo estos huevos que se transportan o pueden por la piel, ¿no es cierto? Y siguen un ciclo y atacan principalmente la vía urinaria. Es un ciclo, es un parásito que nosotros vamos a los ríos donde existe agua dulce. No se preocupen, esto aquí en Santa Cruz no existe, jóvenes. No existe, no hemos visto, no he visto nunca. Y durante toda mi vida este cuadro no lo he visto. Nunca he encontrado un cuadro de esta naturaleza, así que no tenga miedo. De todas maneras, entran estos huevos a nuestro torrente, van por la vía linfática hacia el plexo, principalmente al torrente venoso, y por el torrente venoso se ubica a nivel del plexo venoso que está por encima de la glándula prostática y de la vejiga, y a través de eso va penetrando a la pared del detrusor. Llega al detrusor, que es el músculo de la pared, perfora el detrusor y llega a la mucosa. La mucosa se abre y este ovocito se mezcla con la orina en la vejiga, y en el momento en que nosotros vamos a orinar al agua, orinamos en el agua y prácticamente se unen, se encuentran a los caracoles donde se completa el ciclo. ¿Ya? Se llama la cercaria. La cercaria es la que sale en forma conjuntamente la orina. Ahí está el ciclo que sigue. Tenemos dentro de los síntomas una reacción alérgica, prurito y eritema en la piel. Vean, puede haber náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda en la fase arterial, una hematuria en la fase vesical, se ven calcificaciones, pérdida de la función en el sistema urinario, se observan calcificaciones evidentes en la vejiga en porcelana, los riñones también se ven calcificados, puede llevar a una insuficiencia renal. Las causas de displasia escamosa y por tanto carcinoma de células escamosas de la vejiga pueden derivar en un cáncer. Les reitero, jóvenes, nunca en mi vida yo he visto estos cuadros, nunca he visto. Vean ahí, esta es la calcificación en la vejiga, fíjense, ahí está la vejiga calcificada. Esto se debe a una esquistosomiasis urinaria. Radiológicamente, ahí está la vejiga calcificada. Aquí está una calcificación extensa de las vesículas seminales. Aquí está la calcificación de una vejiga y de la porción del ureter. Miren que está calcificado. Se ve tortuoso, dilatado. Hay disminución de la capacidad. Miren acá. Y esto prácticamente es un cáncer, un tumor que se desarrolla dentro de la vejiga por la esquistosomiasis.
Vean, aquí está un riñón anormal. Vean el riñón acá, calcificado. Vean la calcificación a nivel del ureter. Vean aquí la porción de este ureter. Se ve la calcificación. Diagnóstico. En ver los huevos tremátodos en orina, identificar la cercaria en sangre venosa, y el tratamiento es el metrifonato y el praziquantel. Nunca ni lo conozco al famoso praziquantel ni al metrifonato. Nunca he utilizado, no he visto nunca esta patología, pero hay que describirla como una enfermedad específica de la vía urinaria. La filariasis es un hematólogo, se incluye en la filariasis linfática causada por la Wechereria bancrofti, Brugia malawi y Brugia timori. Requiere de un vector que es el mosquito. Las filarias pueden medir de 20 a 100 milímetros, las microfilarias de 200 micrones a 10 micras. El ciclo vital, 10 a 14 días maduran en el vector, 6 a 9 meses hay una maduración en los ganglios linfáticos. Los linfáticos aferentes afectan las extremidades inferiores y los genitales masculinos. Viven de 5 a 7 años. Estos cuadros nos llevan a la elefantiasis. Ustedes van a ver ese pene totalmente dilatado y ese edema linfático bilateral típico de la elefantiasis. En el mundo afecta a 120 millones de infectados, el 90% causados por la Wechereria bancrofti. Frecuente en África, sudeste de Asia, República Dominicana, Haití y Brasil. A Dios gracias, Bolivia no está incluida. Ocasiona linfedema y infecciones repetidas. La patogenia causa un proceso inflamatorio, y aquí ven la del inmuno G. Esto solamente les puse para que ustedes vean en cuanto cómo es la inmunoglobulina G, que ustedes tienen que familiarizarse, que ya están familiarizados por la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID. La inmunoglobulina G aquí aumenta. ¿Por qué? Porque nos sirve de un mecanismo inmunitario, nos sirve como una defensa ante la agresión de esta filariasis. Hay linfedema, hay una respuesta inflamatoria, hay una supuración, existen nódulos y granulomas periparasitarios. O sea, esto se ve a nivel de la ingle, donde la cadena ganglionar primeramente se ve afectada. Como les digo, esto yo lo vi en fotografías, he visto en algún congreso cómo la filaria va atacando a los hombres, el sistema urinario. He visto complicaciones terribles. Esto lo he visto en los congresos, pero nunca he visto un paciente con esta patología, jóvenes. Ahí vean, esta es la típica elefantiasis que se presenta. Hay adenolinfangitis aguda, edema linfangitis, linfadenitis, con predominio a genitales. La dermolinfangioadenitis puede ocasionar fiebre, mialgia, cefalea, placa dematosa, hiperpigmentación, vesículas, úlcera y prurito. Esto es lo que vean en esta imagen. Como les reitero, jóvenes, nunca he visto un cuadro de filariasis. Lo que sí he visto estas mismas imágenes en pacientes que presentan en los cuadros, en los congresos de urología. Una epididimitis, una funiculitis, fiebre y compromiso del estado general. Vean, así se ve el edema escrotal. Es un edema linfático. Este miembro, mire, esto no es normal, está completamente dilatado. Y la apariencia del hipogastro es totalmente diferente, la tersura de la piel del hipogastro es totalmente diferente a la de ustedes, jóvenes.
vean, hay un edema penoescrotal. El edema no es lo mismo un edema por una insuficiencia cardíaca congestiva generalizada. Esto es totalmente diferente. El edema linfático es diferente al edema donde ustedes ven con un paciente con una insuficiencia cardíaca que ocasiona edema y hay Godet positivo en los miembros inferiores. Esto es totalmente diferente. Espero que esto veamos. Hemos visto por alguna lesión traumática, y esto vemos frecuentemente en pacientes en urología, o por manipulaciones con algunas sustancias químicas, este tipo de edema linfático en pene. Esto lo vemos frecuentemente en el Hospital San Juan de Dios. El diagnóstico, en las radiografías vamos a ver calcificaciones. En la ecografía nos da una sensibilidad de un 80%. La microfilaremia, en el examen de sangre lo detecta, el examen de ELISA, los anticuerpos antifilaria, la inmunoglobulina 4 y la linfagiocentellografía. Esto es una radiografía de los ganglios linfáticos, ¿me entienden? Pero esto ya prácticamente existía otro, o sea, la tomografía prácticamente está llevando a un desuso de este estudio en este tipo de pacientes. Miren, esta es la elefantiasis. Miren esos miembros totalmente dematizados, jóvenes. Comparen este miembro. ¿Esto es por qué? Porque a nivel de la región inguinal de este paciente donde hubo la lesión, los ganglios inguinales se ven comprometidos y esos ganglios linfáticos se abren y el líquido linfático comienza a escurrir hacia los miembros inferiores y se ubican en el líquido intersticial. Miren, jóvenes, los tipos de edema que produce. Es terrible esta enfermedad, jóvenes. El tratamiento, dietilcarbamazina, albendazol, aquí está la famosa ivermectina, que ustedes han visto cómo utilizamos nosotros en el tratamiento de la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19, y la doxiciclina. Hay un tratamiento quirúrgico, se puede hacer una hidrocelectomía y reconstrucciones locales. Miren, a ver, silencio, jóvenes. Vean este tipo de lesiones, jóvenes, donde prácticamente se hacen cirugías, pero se hacen amputaciones, jóvenes. Se retira piel escrotal y esa piel escrotal del resto que tenemos hacemos unas suturas de piel a piel. No existe tratamiento para que desaparezca el edema linfático. Eso no se hace, jóvenes. La equinococosis es un cestodo presente en Australia, China, Rusia y América del Sur. En perros, en agua contaminada, hay una ingesta de huevos, se presentan los quistes, afectan riñones un 3%, hígado y pulmones. Aquí está el cuadro clínico. La equinococosis tampoco yo he visto un cuadro de equinococosis, pero está descrito y tenemos que aprenderlo. Es asintomático, un crecimiento quístico de 1 a 2 centímetros por año. Se presenta un dolor lumbar en hipogastrio, puede haber un cólico renal. Hay una hidatiduria. Cuando hay un dolor lumbar puede ocasionar una uropatía obstructiva. Se obstruye uno de los ureteres, ocasionándonos una hidronefrosis. Puede haber inclusive un tumor palpable a nivel de riñón. Miren, jóvenes, aquí está el riñón con esa imagen tumoral grande. Prácticamente lo llega a destruir al riñón. Vean acá, está completamente destruido y grande, con imágenes, con porciones de parénquima renal, pero riñón completamente agrandado y destruido. Para el diagnóstico, la ecografía y la tomografía prácticamente nos dan el diagnóstico.
el tratamiento, el albendazol, que ustedes lo conocen muy bien, y la resección quística, la ruptura de la pared, puede provocar una anafilaxia. La actinomicosis es una infección crónica de tipo supurativa lentamente progresiva. Produce anaerobios o microareófilos no productores de esporas. Toda esta actinomicosis, con que ustedes sepan que existe una actinomicosis, jóvenes, yo no les voy a exigir más a ustedes porque prácticamente no es un cuadro que sea tan frecuente en nuestro medio. En otros lugares habrá, pero aquí no. Entonces, como yo no he visto, poca experiencia yo puedo transmitirles al respecto. Los actinomicosis son comensales de la orofaringe, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. Forman parte de la flora de la boca y del colon. Un paso fundamental en la patogenia de la actinomicosis es la ruptura de la mucosa. La enfermedad cérvico-oral, torácica, abdominal, pélvica y otras localizaciones. La lesión típica es un absceso o conjunto de abscesos densamente fibróticos y una necrosis central. Esto no hay necesidad que lo vean, solamente les mostraba para que vean estas lesiones, jóvenes, vean. Esto, como les digo, yo nunca lo he visto, solamente para que ustedes sepan, vean que existe esta patología. Es una lesión fibrótica que se propaga lentamente por continuidad hacia los tejidos subyacentes. Estos trayectos pueden cerrarse espontáneamente y luego volver a formarse. El diagnóstico: se debe realizar una biopsia o una punción aspirativa antes de iniciar antibioterapia. Existen bacilos gram negativos, crecimiento lento de 1 a 2 centímetros por semana, diagnóstico diferencial de un mesitoma, botriomicosis y bacterias como el estafilococo. Tratamiento: la penicilina, bioral penicilina, ampicilina, moxicilina, doxiciclina, debridamiento quirúrgico, y el tratamiento debe durar de 6 a 12 meses. La actinomicosis tampoco nunca yo lo he visto, jóvenes. La candidiasis, eso sí, jóvenes, tómenlo en cuenta, porque es una micosis primaria o secundaria que afecta la piel, estructuras profundas, forma parte de la flora normal del humano. Las levaduras nosotros sabemos que son oportunistas, tienen una evolución aguda, subaguda y crónica. Desde el punto de vista urológico, jóvenes, vean, existe hongos oportunistas, luego son patógenos, factores predisponentes, múltiples fuentes exógenas, afecta a cualquier individuo, edad, raza o sexo. Ustedes saben, jóvenes, que para que exista una candidiasis, esto se presenta en pacientes generalmente muy comprometidos, o sea, pacientes que tienen un sistema inmunológico comprometido, como por ser pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, jóvenes, pacientes que hacen tratamientos con quimioterápicos, pacientes que hacen diálisis, donde prácticamente, como el hongo es oportunista, suficiente que haya un cambio de pH en las mucosas para que el hongo prolifere. Y el tratamiento es tan molestoso porque tiene que ir con un tratamiento por vía oral. Aquí nosotros utilizamos el fluconazol en altas dosis, y si no se cambia el pH a este bicho, al hongo, no mejora, jóvenes. Hay que cambiar el pH. Ustedes saben que el hongo prolifera en un medio alcalino, no en un medio ácido. Aquí está la Candida albicans. Se han aislado como 80 especies. Existen factores ambientales como la humedad, calor y la maceración crónica. Esta maceración se da en esos pacientes obesos y en pacientes diabéticos, les digo, pacientes con cáncer, aquellos pacientes que hacen diálisis y aquellos pacientes que hacen quimioterapia. Vean
puede comprometer la orofaringe, el sistema gastrointestinal y el sistema genital. Infecciones endógenas, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay hongos, cuando hay cándida, como es oportunista, hay gran desarrollo de bacterias. Siempre, generalmente siempre hay una infección sobreagregada, jóvenes. Cuando ustedes vean una candidiasis, siempre den tratamiento para hongo y utilicen antibióticos, porque con seguridad hay gérmenes patógenos. En mujeres son 8 veces más propensas a ser afectadas por la candidiasis que los hombres. El uso de antibióticos, terapia para infecciones respiratorias, digestivas, urinarias y tratamientos de acné, y el uso de estrógenos sintéticos y píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo para las mujeres. Aquí tenemos la candidiasis. Tenemos frecuente la enfermedad de Crohn, la colitis, en la diabetes, síndrome del intestino irritable, artritis reumatoidea, en el lupus, en paciente con asma, psoriasis, eczema, sinusitis, paciente con esclerosis múltiple, y en la hiperactividad, déficit de atención, en el hipotiroidismo, la hipoglicemia y en el diabetes, en fin, todos estos cuadros nos llevan a una candidiasis. Vamos a ver las formas clínicas. Lo característico son lesiones de color blanco brillante. Miren acá, una vulvovaginitis. Vean cómo atacan el hongo en estos pacientes. Mire, una candidiasis vaginal. Esto he visto frecuente, jóvenes, en mujeres diabéticas. Es frecuente esta candidiasis y son mujeres que se van dejando, que no se les cuida. He visto mucho esto en ancianitas, en mujeres del asilo de ancianos jóvenes. Aquí está la balanopostitis frecuente en pacientes diabéticos. Miren ustedes, jóvenes, cómo se presenta esa placa blanquecina en el pene en pacientes principalmente diabéticos o pacientes que hacen quimioterapia, que hacen radioterapia, y se ve comprometido el sistema inmunológico y el estado general de los pacientes. Puede comprometer el sistema nervioso central y ocasionar una meningitis, claro que sí. Puede ocasionar una miocarditis, puede ocasionar una ceguera, puede ocasionar una pielonefritis, una cistitis, puede afectar el hígado, claro que sí, los huesos también, los pulmones. O sea, prácticamente afecta toda la economía, jóvenes, y prácticamente cuando toda la economía se ve comprometida, ustedes tienen que saber, y les reitero, que cuando hay compromiso general por una candidiasis, con seguridad hay una infección sobreagregada que nos lleva a la muerte. Abscesos diseminados, la muerte ocasiona en una semana, cambios inflamatorios en los tejidos, la adherencia prima a la colonización e invasión de los tejidos, la diseminación y septicemia por pacientes anticancerosa. SIDA, olvidaba decirles, en SIDA, jóvenes, prácticamente terrible ver esta candidiasis y es muy frecuente, jóvenes. Tenemos factores predisponentes en daño a la integridad de la piel, alteración de la barrera mucocutánea, desbalance nutricional, disminución de células fagocitarias en casos de leucemia. Generalmente son patologías crónicas que afectan todo el organismo, jóvenes. Complicaciones, una infección bacteriana agregada. Esta infección bacteriana sobreagregada a una candidiasis es lo que nos lleva a la muerte, jóvenes, porque el sistema inmunológico está seriamente comprometido en estos pacientes. Tratamiento, antimicóticos, la anfotericina B, cuando hay una candidiasis masiva. Aquí está el ketoconazol. Ustedes ya conocen el fluconazol,
que son tratamientos sistémicos, ¿no es cierto? El fluconazol viene de 50 miligramos y de 100 miligramos y de 200 miligramos son de uso semanal. Ustedes tienen que tomar en cuenta que el fluconazol es altamente hepatotóxico, jóvenes. Y con eso se acabó. Este tema, jóvenes, me interesa que ustedes lean principalmente en cuanto se refiere a tuberculosis urinaria. Si les pregunto alguna cosa, será cosas grandes, digamos, complicaciones de la filariasis. Ya, ustedes saben que ocasiona elefantiasis. De estos temas les voy a preguntar cosas groseras en un examen. No me voy a ir a preguntarle la fisiopatología, no, porque son cuadros que ni yo los veo, pero ustedes los van a ver, ¿no es cierto? Entonces, si les pregunto, les voy a preguntar cosas gruesas. Nos vemos el día jueves a las 11:15. Les reitero, jóvenes, aguántenme un poquito. Voy a procurar ser puntual, pero si me atraso un poquito, me esperan. Que les vaya bien, joven. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Hasta luego, doctor. Gracias.